Todos, es un gusto para mí poder presentar resultados sobre investigaciones que están relacionados con el campo forestal, ¿sí? Además, felicitar al comité organizador de este evento, pues considero que estos son los espacios en donde nosotros podemos conocer lo que se está haciendo en toda la región, ¿sí? La investigación que vamos a presentar corresponde a un estudio poblacional de 6 especies forestales del bosque andino en el Parque Universitario Francisco Vivar Castro, en la ciudad de Loja. Estamos ubicados nosotros al sur del Ecuador. Bueno, en mi caso yo voy a presentar estos resultados. Soy ingeniero forestal, tengo una maestría en Ciencias y Sistemas de Información Geográfica y actualmente me desempeño como docente e investigador en la Universidad Nacional de Loja. Formo parte del equipo de investigación y cuento con alguna experiencia en temas de estudios de poblaciones forestales, comunidades vegetales, regeneración natural, etc. El objetivo el objetivo de estudio ¿sí? Trata sobre caracterizar parámetros poblacionales de 6 especies forestales en el bosque nativo. Es importante mencionar que este trabajo forma parte del proyecto de investigación que es financiado por la Universidad Nacional de Loja, el cual se denomina Procesos Ecológicos de la Vegetación en el Parque Universitario Francisco Vivar Castro, Universidad Nacional de Loja, fase 2. Este proyecto tiene 3 objetivos específicos y los resultados que yo les voy a mostrar prácticamente forman parte o están dentro del objetivo específico número 2, que trata sobre conocer la dinámica poblacional de 3 especies forestales y los bancos de semillas del suelo en el bosque nativo, en el sitio que ya acabo de mencionar, ¿sí? Para continuar me gustaría explicar algunos términos, ya que considero de que a lo mejor existan personas que no son afines al campo forestal. Entonces, esta investigación habla sobre estudios poblacionales, entonces es importante saber qué es una población forestal, ¿sí? La diferente literatura nos dice que una población, se considera una población aquel conjunto de organismos de la misma especie que vive en un área y en un tiempo definido, ¿sí? Entonces, si nosotros observamos el gráfico superior, podemos ver un conjunto de especies que conforman una comunidad vegetal o un bosque. Y aquellos individuos que presentan iguales características por ser de la misma especie es a lo que nosotros estamos llamando una población. Ahora, ¿cómo estudiamos a las poblaciones forestales o una población vegetal? Bueno, prácticamente esto se lo hace a través del estudio de sus propiedades. Esas propiedades pueden ser estructurales o también de proceso o características de dinámica, ¿sí? Dentro de características estructurales se tiene algunas variables o parámetros que nos permiten conocer la estructura de una población. ¿Cuáles son estas? Densidad, abundancia, disposición espacial, estructura, ¿sí? Y dentro de procesos o de dinámica nos estamos refiriendo a temas o a variables, o existen variables o parámetros como la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad y el crecimiento. Es necesario indicar que, como hablamos de estudio poblacional, ¿no es cierto?, de 6 especies forestales, es importante indicar que existieron algunos criterios para seleccionar aquellas especies. ¿Cuáles fueron estos criterios? 3 básicamente. La importancia ecológica, ¿sí? Representado a través del índice de valor de importancia, que sean especies de alta densidad y sobre todo que sean especies importantes para la sociedad, es decir, que sean especies que sean utilizadas, porque ya sabemos obviamente de que el uso hacia ciertas especies forestales lo que ha provocado es de que sus poblaciones, sus individuos se vean disminuidas, ¿cierto? En el tema de la importancia ecológica, ¿sí? Nos basamos en función de un estudio previo en el parque universitario en el cual se instaló una parcela permanente de 1 hectárea y en donde ya se tiene información a nivel de comunidad, ¿sí? Entonces, de ahí obtenemos esta información. Respecto a las especies de alta densidad, uno de los criterios fue considerar aquellas especies que presenten densidades superiores a 50 individuos por hectárea. Obviamente, esta información también se lo obtuvo de estos estudios previos.
Y respecto a la importancia y al uso, igual se consultó el catálogo de especies de plantas útiles del Ecuador, en donde se muestra las principales especies y su utilidad, el uso que le da la población a las diferentes especies. En función de esto, al haber aplicado estos 3 filtros, las especies seleccionadas fueron, como ustedes pueden ver en pantalla, Cletra fimbriata, Nectandra laurel, Prunus opaca, Ediosmum scabrum, Cyparuna muricata y Clusia alata, que básicamente son especies muy importantes y representativas en estos bosques. ¿Sí? Los parámetros o variables que nosotros estudiamos, básicamente a las poblaciones las estudiamos en función de características estructurales. ¿Y cuáles son estos parámetros? Densidad poblacional, estructura y disposición espacial. En el tema de la densidad poblacional hace referencia al número de individuos por superficie y la forma de cálculo es muy simple, muy sencilla, ¿no es cierto? Es una relación entre el número total de individuos para el total del área muestreada. En el caso de la estructura, es para saber cómo se encuentran distribuidos los individuos de una población en función de una variable. Esta variable puede ser sexo, puede ser la edad, ¿sí? En nuestro caso, se agruparon los individuos en función del diámetro, obviamente por la complejidad en la determinación de sexos y edad en las plantas. Y sabemos que la agrupación de las especies en diámetro, de alguna manera estamos haciendo referencia a la edad de las plantas, ya que existe una correlación entre la edad y el diámetro en las plantas, ¿no es cierto? A mayor edad, mayor diámetro, y eso está demostrado en diferentes literaturas. Y otra característica poblacional que nosotros estudiamos es el tema de la disposición espacial. Cuando hablamos de disposición espacial, hacemos referencia a cómo se distribuyen cada uno de los individuos o cómo se distribuye una población en un lugar determinado, ¿sí? Para calcular esa disposición espacial, para conocer cuál es esa disposición espacial, aplicamos algunos índices, ¿sí? Existe un sinnúmero de índices, existen varios índices, pero nosotros estamos utilizando aquellos que estén acorde a nuestro diseño de muestreo, es decir, aquellos índices que son utilizados en unidades de muestreo que no necesariamente son contiguas, ¿sí? Entonces, en función de esto, los índices que aplicamos más se trata de índices de agregación, índices que relacionan varianzas con medias, que relacionan varianzas con las unidades de muestreo. Tenemos 3 índices, aplicamos 3 índices, obviamente. ¿Por qué aplicar 3 índices? Porque el tema de la disposición espacial es un tema complejo que genera mucho debate. Entonces queremos saber no solo cuál es el resultado con un índice, sino también qué nos dice el resto de índices, porque acordémonos también que cada uno de estos aplica diferentes valores, ¿sí? Entonces, nosotros aplicamos un índice que relaciona varianza con la media, conocido como un índice de agregación, por ejemplo. Su forma de cálculo lo hicimos aplicando su fórmula. En el tema también aplicamos un índice de Moricita estandarizado, ¿sí? Que también es un índice de agregación. Para su cálculo utilizamos el software estadístico R, con la librería Vegan existen ahí las funciones para que nos permite calcular este índice. También calculamos el índice de Morans, el cual se lo calculó por medio de sistemas de información geográfica. Y también nosotros aplicamos interpolación estadística a través del método IDW. La interpolación estadística la hacemos más bien para estimar o relacionar los valores, la presencia u idoneidad de la especie y cómo este se relaciona con los valores obtenidos con la disposición espacial. Igual eso lo calculamos con sistemas de información geográfica. Es importante también mencionar que para cada uno de estos índices, para los 3 índices de disposición espacial, aplicamos una prueba estadística para validar si la disposición espacial obtenida es verdaderamente diferente al azar. En el tema de la varianza media, del índice que relaciona la varianza con la media, se aplica la prueba estadística TD-Student. En el caso del índice de Moricita estandarizado, es un índice que el estadístico es el de chi cuadrado, y en el caso de Morans, el estadístico es la prueba Z, ¿sí? La prueba de los valores de Z.
Como lo mencioné ya en el título, ¿sí? El estudio se lo realiza en el Parque Universitario Francisco Vivar Castro. Este parque es administrado por la Universidad Nacional de Loja, posee diferentes tipos de coberturas vegetales, entre ellos el bosque nativo, el mismo que se encuentra entre los 2.200 a 2.400 metros sobre el nivel del mar. El área de este bosque nativo es de aproximadamente 16 a 18 hectáreas, ¿sí? En nuestro caso, esta área lo que hicimos es reducirla un poco, excluyendo toda aquella área de bosque que se encuentra, por ejemplo, en intersección con caminos, con los senderos y todos los bordes del bosque para evitar efectivamente el tema del efecto de borde. Teniendo así un bosque o un tamaño de la población, un área de la población de 9,56 hectáreas, y sobre esta población, básicamente estamos estudiando el 10%, es decir, nuestra área de muestreo vendría a ser aquí 0,96 hectáreas. Lo que nosotros medimos o lo que nosotros realizamos en este sitio es prácticamente, o nuestra investigación realiza un muestreo sistemático. Se instalaron 24 parcelas temporales de 20 por 20 metros. Se realizaron dentro de estas parcelas, se midieron todos los árboles mayores o iguales a 10 centímetros de diámetro. Además, se midió la regeneración natural en 3 categorías: brinzal, latizal bajo, latizal alto. Cada una de estas categorías de regeneración natural se las midió dentro de la parcela de 20 por 20 y en diferentes subparcelas. Por ejemplo, brinzales se midieron en 3 parcelas de 2 por 2 metros, los latizales bajos en 3 parcelas de 5 por 5 metros, y el tema del latizal alto lo medimos en toda la parcela de 20 por 20 metros. Dentro de estas parcelas, obviamente, medimos ciertas variables dasométricas, ¿no es cierto? Típicas de cuando uno hace este tipo de estudios. ¿Cuáles son estas? Diámetros, alturas, forma de la copa, así como también se procedió a medir el tema, a determinar la georreferenciación de cada uno de los árboles para aplicar esto de la interpolación estadística, ¿sí? Entonces, en cuanto a los resultados, una vez que ya he explicado la metodología, en cuanto a los resultados de los parámetros poblacionales, tenemos los siguientes, como ustedes pueden ver en pantalla, ¿sí? La densidad poblacional en el gráfico de la izquierda, ¿sí? Se está presentando para las 6 especies forestales. Tenemos los individuos mayores a 10 centímetros de diámetro. Entonces, podemos observar que se encontraron densidades menores a 50 individuos por hectárea. En el caso de Cletra, presentó 32 individuos por hectárea, Prunus presentó 23, Ciparuna 15, Nectandra laurel 9, Ediosmum 2 individuos por hectárea y Clusia CF alata 1 individuo por hectárea. Estas últimas 2 especies, Ediosmum y Clusia, prácticamente son valores muy bajos de densidad, ¿cierto? Pero tenemos una explicación para esto, pues son 2 especies que en este tipo de bosques los individuos no presentan diámetros superiores a los 15 hasta los 20 centímetros. Y en el caso de Clusia alata, la identificación de la especie fue una limitante, pues de acuerdo a los criterios del botánico que nos acompañó, la especie, existe una confusión en el tema de la identificación de la especie que está creciendo en el parque, ¿sí? Se puede encontrar Clusia alata, Clusia latipes también. Entonces, de alguna manera fue una limitante para determinar su densidad poblacional. Sin embargo, con estos resultados, lo que se hizo, y de acuerdo a la ecología de estas 2 especies, se procedió a calcular su densidad poblacional, pero esta vez considerando individuos mayores a 5 centímetros de diámetro. Y ahí, con esa consideración, podemos observar que Clusia ya presenta una densidad de 50 individuos por hectárea, y en el tema de Ediosmum scabrum ya presentó una densidad de 18 individuos por hectárea. Con todos estos resultados sobre densidad poblacional surgen varias preguntas, y una de las más importantes que para nosotros es determinar o saber qué o cuáles son los factores que más influyen o más influyentes en la densidad poblacional. Entonces, básicamente las condiciones, nosotros creemos que las condiciones ambientales heterogéneas del bosque, ¿sí? Y las preferencias ecológicas de estas especies
son influyentes y de alguna manera han determinado los resultados que nosotros hemos obtenido, ¿sí? No es lo mismo hacer un estudio poblacional en una parcela fija y grande de mayor tamaño que hacerlo en parcelas más pequeñas y estas a la vez distribuirlas en toda un área de estudio, donde vas a lograr o donde se logra captar mayor heterogeneidad de las condiciones ambientales del bosque. Respecto a la estructura poblacional, ¿sí? Respecto a la estructura poblacional, podemos observar nosotros aquí algunos histogramas, ¿sí? En la diapositiva podemos observar algunos histogramas. Y básicamente, si nos podemos a observar detalladamente, existen algunas particularidades en estos histogramas. Por ejemplo, los individuos de cada una de las especies se distribuyen en clases diamétricas continuas, ¿no es cierto? Están continuas, es decir, de forma... están formando estructuras completas. Y la mayor parte de estos individuos se concentran en las primeras clases diamétricas, ¿sí? Entonces aquí surgen algunas preguntas y creo que la principal es esta, ¿no es cierto? ¿Qué información muestra la estructura de una población? Básicamente el hecho de presentar gran cantidad de individuos en las primeras clases diamétricas es una evidencia de que se trata de poblaciones jóvenes que están en un crecimiento, que están en constante crecimiento. Además, estos histogramas o estas distribuciones, estas estructuras poblacionales, lo que hacen es mostrar también el temperamento de las especies, es decir, si se trata de especies hesiófitas o si se trata de especies heliófitas. Por ejemplo, en el caso de las especies Nectandra, Clusia, Ediosmum y Ciparuna, como ustedes pueden ver ahí, ¿sí? Se podrían considerar como especies hesiófitas, ¿sí? Considerándolos desde los 10 centímetros de diámetro en adelante, se pueden considerar como especies hesiófitas, obviamente porque están formando una L muy enderezada y presentan básicamente individuos con diámetros muy pequeños en las primeras clases. Y en el caso de Prunus y Cletra, sus estructuras, como ustedes pueden ver, son diferentes a las otras especies y están formando una L más rebajada, más alargada, lo que es típico de las especies semiluz. Respecto a la disposición espacial, los tres índices aplicados, con los tres índices que aplicamos se obtuvieron los siguientes resultados. Entonces, considerando individuos mayores a 10 centímetros de diámetros, las especies Cletra, Nectandra y Ciparuna obtuvieron una disposición espacial agregada. En el caso de Prunus, dos índices determinaron una disposición aleatoria y el índice de Morans, por ejemplo, determinó una disposición agregada. En el caso de Clusia y Ediosmum, por ejemplo, los resultados fueron de que estas especies tienen disposiciones aleatorias. Sin embargo, recordemos el tema de la abundancia, ¿no es cierto? Si consideramos individuos mayores a 10 centímetros, estas dos especies presentaron densidades y abundancias muy bajas. Entonces, aquí lo que se procedió fue a volver a calcular esta disposición espacial, pero ahora considerando individuos mayores desde los 5 centímetros de diámetro. Entonces, aquí los resultados cambiaron. Miren, Ediosmum scabrum ahora presenta una disposición agregada con los tres índices, mientras que Clusia lata mantiene la disposición al azar, ¿sí? Mantiene la disposición al azar. Entonces, con estos resultados se demuestra y se ratifica lo que dice la literatura respecto a la disposición espacial, de que la misma está fuertemente influenciada por la escala y por la abundancia. Utilizando los métodos de interpolación estadística, IDW básicamente fue el que nosotros utilizamos, fue posible extrapolar la presencia u idoneidad de una especie en esta área de estudio y de esta manera poder comparar con los valores obtenidos con los índices de disposición espacial. Las especies Cletra, Ciparuna y Nectandra, las tres que están en la parte superior, tienen disposiciones espaciales agregadas. Y miren, y con el método de interpolación estadística básicamente se forman como especies de islas, ¿sí? Islas grandes, ¿sí? Grandes. En el caso de Prunus, el cual tuvo una disposición aleatoria con dos índices y una disposición agregada con un índice,
presenta estas mismas islas, pero también podemos ver espacios, manchas más grandes e irregulares, ¿sí? Entonces, como que no está un poco definida la disposición espacial en esta especie. En el caso de las especies Clusia y Ediosmum, con individuos mayores a 10 centímetros de diámetro, por ejemplo, podemos ver, estas dos especies presentaron una disposición espacial aleatoria. Entonces podemos ver ahí en las imágenes para Clusia un solo manchón y para Ediosmum dos islas o manchones, ¿no es cierto? Considerando los individuos mayores ya a 5 centímetros de diámetro, el tema de Clusia... En el tema de Clusia alata, por ejemplo, podemos observar una disposición aleatoria, la cual se representaría a través de manchas grandes e irregulares. En cambio, en el tema de Ediosmum scabrum, presentó ya con individuos mayores a 5 centímetros de diámetro una disposición agregada, ¿sí? Una disposición agregada semejante, si ustedes pueden darse cuenta, semejante ya a las especies Cletra, Nectandra y Ciparuna, ¿sí? Y Ciparuna. El tema de la disposición espacial es un tema muy interesante y muy amplio, ¿sí? Que genera mucho debate. Por eso regreso a estos resultados con los índices. Pues aquí nacen una serie de preguntas, ¿sí? Y básicamente yo aquí presento dos preguntas que están siempre, que han estado durante este proceso de investigación. ¿Por qué unas especies tienen disposición espacial agregada y otras tienen una disposición aleatoria? ¿Y qué factores o cuáles son los factores que más influyen en la disposición espacial? ¿Sí? Entonces, acordémonos que en el tema de la disposición espacial está influida o existe una influencia por factores extrínsecos e intrínsecos en las especies, ¿sí? En el tema de factores extrínsecos, o antes de mencionar estos temas, puedo mencionar que los resultados, ¿sí? Estos resultados, por ejemplo, cuando se aumenta la abundancia de las especies, cuando se considera individuos mayores a 5 centímetros de diámetro, en el caso de Ediosmum, la disposición espacial de aleatoria pasó a ser agregada. Entonces, de alguna manera, esto ratifica de que la disposición espacial de una especie es muy dependiente de la escala de trabajo y de la abundancia. Entonces, por eso genera mucho debate aún este tema. Y en el caso de qué factores están influyendo en la disposición espacial, podemos mencionar que la disposición espacial en las especies generalmente es producto de factores extrínsecos e intrínsecos. En este caso, creemos que que existen interacciones, que las interacciones entre los individuos de la misma población e incluso las interacciones con otras especies, ¿sí? Otras especies, así como también la estructura del hábitat, ¿sí? Y las diferentes condiciones ambientales del bosque determinan el tipo de disposición espacial que nosotros ahora tenemos. En conclusión, en esta investigación puedo mencionarles de que 4 especies forestales presentan densidades poblacionales superiores a 10 individuos por hectárea y 2 especies, como ustedes vieron, Ediosmum y Clusia, tienen menos de 10 individuos por hectárea. Y esto básicamente es producto de las condiciones ambientales de bosque y de las preferencias ecológicas de cada especie. Las 6 especies forestales presentan estructuras poblacionales completas, es decir, presentan individuos en clases diamétricas continuas, lo que podría favorecer en la planificación del manejo forestal para estas especies. La disposición espacial, de acuerdo a los índices aplicados para las especies Cletra, Nectandra y Ciparuna, es agregada, esto producto obviamente de la heterogeneidad del hábitat y las preferencias ecológicas de cada especie. Las especies Ediosmum, Clusia y Prunus presentan una disposición especial aleatoria, lo que evidencia que las condiciones ambientales actuales del parque no son factores limitantes en la distribución espacial para estas especies. Y en el tema de la regeneración natural,
de las 6 especies forestales está representada, mejor dicho, la regeneración natural de las 6 especies forestales está representada en todas las categorías de regeneración evaluadas, es decir, se presentaron individuos tanto en brinzales, latizales bajos y latizales altos, por lo que de alguna manera podemos mencionar de que está garantizada la permanencia y el reemplazamiento de individuos en categorías superiores. Finalmente, agradecer a la Universidad Nacional de Loja por permitir el desarrollo de esta investigación, así como al equipo técnico del proyecto y también a los tesistas, a los estudiantes que son un pilar fundamental para el desarrollo de estas investigaciones. Muchas gracias.